Desde mi ventana tengo la vista más hermosa de Quito, me lo dicen, y no puedo evitar querer ver sus colores. Entonces le pregunto al viento y me responde lo altas que son las catedrales. Y le pregunto al sol y me dice lo alegres que son sus calles. Y le pregunto al suelo y me cuenta cuán verdes son sus valles. Entonces lo veo todo y entiendo que desde mi ventana tengo la vista más hermosa de Quito. En el año 82, en los años 80, comencé a vincularme a la parte artística desde la cuestión académica, cuando a mi habilidad que todos la podemos tener, había que encauzarlo. Entonces comencé ya a estudiar esto en el centro de la academia y hasta más o menos el año de 1990, cuando ya me vinculé a la Facultad de Artes, porque un profesor me fue llevando prácticamente de la oreja de él, porque decía que tenía la capacidad para esto y había que explotarle más. A la par que iba aprendiendo a pintar, también iba aprendiendo a escribir. En los años 80, como decía, conocí a un poeta pintor que ya falleció, Carlos Vicente Andrade. Él me enseñó no solo las bases de la pintura, sino también de lo que es la literatura, las bases de la poesía. Eso fue creando un espíritu rebelde en mí. El hecho de conocer las cosas, las realidades, cómo estaban pasando. Comencé a codearme con gente peligrosa para las autoridades, peligrosa en el sentido de que eran rebeldes, gente muy rebelde que eran artistas, poetas. Entonces eso hizo que esa semilla vaya creciendo más en mí, esa llama de querer saber más, y a la vez también seguía pintando, seguía aprendiendo a pintar más. Me salí de la Facultad de Artes, bueno, y después, como ya tenía las semillas de la literatura en mí, me gustaba leer, entonces me vinculé a la Facultad de Comunicación Social, de la FACSO, de la Central. De ahí me retiré por un problema auditivo. Bueno, salí de ahí y después de eso, claro, tenía que hacer algo en la vida. Entonces me dediqué a estudiar esto de las terapias. Como tenía el tacto y el conocimiento de la anatomía, para mí fue más fácil. Comencé a aprender hasta que la Organización Nacional de Ciegos de España, la ONCE, me regaló una beca para que yo estudie esto en la Escuela de Fisioterapia. Y después seguí otros estudios más. Entonces seguí preparándome, más o menos tengo alrededor de 14 cartones en el tema terapéutico. Yo hago esencialmente masaje terapéutico. No necesito ver para sentir tu mirada. No necesito oír para poder escucharte. Si cierras los ojos, sentirás lo que siento. Si cierras los ojos, oirás lo que escucho. Si cierras los ojos, me podrás ver. Hay un precepto griego que dice: en men sana, in corpóreo sano, en mente sana, cuerpo sano. A más de la parte de la cultura que le he ido desarrollando, también he desarrollado mi cuerpo en el sentido de que, claro, me encantan los deportes. Siempre me gustan las caminatas, ir a la montaña, he ascendido al Cotopaxi. En el colegio fui miembro de la selección de atletismo, corrí a fondo. Luego conocí gente que estaba vinculado al ciclismo, me metí en la bicicleta y años después me vinculo a un grupo de ciclistas. Estos ciclistas conducen bicicletas tándem. Entonces en estas bicicletas vamos dos personas, una persona adelante y la otra atrás. Y ahí se puede ir tranquilo, casi por así decirlo, se maneja sin manos, porque son de paseo, no tienen muchas marchas, uno va tranquilo.
Y como son livianas las bicicletas, se suben las cuestas, ¿no? En las cuestas, si no se está preparado, ahí sí, uf, o sea, se sube a la gota gorda. Hoy necesitaría la invasión de mi espacio personal, pero no, hoy no lo habrá. No habrá. El hecho de leer, de que le guste la lectura, hay un conocimiento de lo que está pasando a tu alrededor. Porque muchas veces se dice que el poeta vive para adentro y también es el poeta de afuera. Es decir, es la cuestión social. Porque uno no vive en una nube, sino que vive en una realidad. Entonces esa realidad hizo que me vincule a un grupo de derechos humanos y después a un movimiento, quiso hacerse un movimiento político, ya desapareció, un movimiento humanista. Entonces con ellos aprendí a salir a las calles. Si bien es cierto, yo no lanzaba piedras, lanzaba palabras, palabras que herían al poder. Yo soy una persona muy tímida. Entonces, partiendo de eso, creé un personaje. Este personaje aparecía nomás sin ser invitado en los eventos culturales para enfrentarles a los poetas en la presentación de los libros, ¿no? Asomaba de golpe entre el público, vestido de una manera que a veces era vestido de sacerdote, otras veces era de marinero, de capitán de fragata, muy elegante, por cierto. Con todas las de ley, nada que parecía disfrazado, o sea, nada de eso. Este personaje también fue creado para que pueda salir a grafitear. Este personaje se llamaba Azul Pintoretto de Blackstone. Era muy conocido en la época, ¿no? Este personaje, como digo, no era tímido para nada tímido. Era dueño de la palabra. Con la palabra, especialmente a las mujeres, les enamoraba. Era muy piropero. Aquí en el centro histórico de la ciudad era muy conocido. Salía en las noches a pintar grafitis en contra del poder, básicamente, o a veces para romper los esquemas. No me digas ciego, eso no me define. No puedo ver con los ojos, pero no te engañes. Tengo mil formas de ver. Miro con los oídos cuando los árboles cantan en las mañanas. Miro con la piel cuando la brisa recorre las montañas. Miro con la lengua cuando pruebo el sabor de las frutas y las arañas. Miro con mis dedos cuando recorren entera tu piel que se enmaraña. Miro con las palabras que dices y con las que callas. Tengo mil formas de mirar que tú no entiendes. Tengo mil formas de entender que tú no miras. No hagas ruido, que no me dejas ver.